Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés y bienvenidos a este espacio que llamo Reflexiones de Vida. El día de hoy los quería invitar a que charlemos y que reflexionemos con un concepto muy interesante que tiene un poco que ver con lo que se conoce como aturdimiento emocional o cuando nos sentimos emocionalmente aturdidos, y también lo vamos a relacionar con la rumia y las manipulaciones. Para quienes conocen lo que es la rumia o si ya lo han escuchado, es un concepto muy popular que se habla mucho que, bueno, tiene un poco que ver con esto de estar repensando un pensamiento, ¿no? La palabra rumia viene de volver a masticar un alimento, que hay algunos animales, como por ejemplo los bovinos, que cuando, bueno, comen un alimento pasa, creo que es a un primer estómago, y luego la regurgitan y la vuelven a masticar. Y así la mastican un buen rato, que no sé cuántas veces la están regurgitando hasta que finalmente la logran tragar y pasa al segundo estómago, ¿no? Eso sería como estos animales que necesitan remasticar el alimento para poder sacar los nutrientes necesarios para, bueno, para poder crecer, ¿no? Entonces de ahí se toma esta palabra, se toma este concepto de volver a masticar, regurgitar algo que se tragó y volver a masticarlo. Sería como decir, volver a traer una cuestión, volver a traer un pensamiento a nuestra mente y volver a repensarlo. Este ejercicio, cuando entramos como en estos procesos de un poco de caos psicológico, que empezamos como a rumiar en nuestra mente, bueno, nos muestra precisamente que como que ese pensamiento vuelve a entrar en nuestra mente o en nuestra mente inconsciente, y como que la mente inconsciente lo rebota, lo manda a la mente consciente y te dice, no, esto todavía falta procesar. Este ejercicio sería como un ejercicio muy natural en el que nuestra mente consciente entraría siempre y cuando estamos llevando como una vida en orden, cuando lo que venimos trabajando en nuestra mente lo logramos como procesar. Cada día que nosotros vivimos tenemos un conjunto de situaciones que nos toca procesar. Y en la medida en la que yo logro procesar las diferentes situaciones de manera ordenada, sería como decir, todos los días yo tengo un rompecabezas que armar, y en la medida en la que ese rompecabezas lo armo de manera correcta, todas esas piezas van a entrar en mi inconsciente, van a descansar. Y al otro día va a surgir una nueva situación, va a haber un nuevo rompecabezas, el cual a mí me toca como ordenar. Ahora, como el rompecabezas de nuestra vida es complejo y tiene muchas piezas, las piezas que muchas veces yo dejo del día anterior vuelven, las que no se han resuelto, vuelven al día actual, y me toca como continuar procesándolas o resolviéndolas más las nuevas piezas del nuevo día. Entonces, por supuesto que esto no es algo que se cierra un día y se abre al otro, sino más bien que es una acción continuada, y simplemente cuando nos vamos a acostar, el procesamiento pasa a nuestra mente inconsciente. Yo estoy haciendo esta división como para que lo podamos como estudiar o analizar o reflexionar juntos, pero nunca se termina ese proceso porque cuando entramos en el inconsciente, cuando nos vamos a dormir, se sabe que el inconsciente también está procesando las diferentes piezas de nuestra vida. Incluso nos sucede muchas veces que alguna cuestión que queremos resolver despiertos no la logramos resolver, y cuando nos vamos a dormir nos despertamos y tenemos como la respuesta. O nos llega un insight y tenés como la respuesta así que inspirada, vamos a decir, y no sabes qué pasó. Bueno, precisamente ahí está actuando la mente inconsciente y está como resolviendo la cuestión. Ahora, muchas veces sucede que hay ciertas cuestiones en nuestra vida que no las logramos resolver, o como que no logramos ordenar las piezas, y ahí precisamente se da este fenómeno de la rumia. Hay una cuestión que yo regurgito mentalmente, la vuelvo a traer a mi mente inconsciente me la vuelve a poner y yo necesito como resolverla. Muchas veces tiene que ver con el tomar una acción, el darnos cuenta de algo, el aceptar algo de nosotros, el reconocer algo que no estoy reconociendo, o darme cuenta que algún conjunto de acciones que yo estoy tomando no son como que a mí no me gustan, como que no me cierran, como que no son coherentes con la persona que yo soy, o lo que predico, o lo que quiero como sostener en mi vida. Recuerden que, como hemos hablado en otros videos, el ser humano es una coherencia, tiene una coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Ahora, cuando no estamos en coherencia, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos, se nos genera precisamente un desorden interno, y es ahí cuando empezamos a entrar en caos, en un caos psicológico, en un caos emocional y por ende también en un caos mental. Entonces, que también se va a ver reflejado en un caos físico. Vamos a tener algunos síntomas que se empiezan como a despertar. Ahora,
Este es un proceso, como estaba hablando al principio en la introducción, es un proceso de largo tiempo que en la medida en la que lo empezamos a analizar y empezamos a profundizar en el psique de una persona, nos vamos a dar cuenta de que no empieza y termina con la persona, sino que también se abre a los sistemas familiares en los que vivimos, a los sistemas sociales, y el rompecabezas se va volviendo cada vez más complejo. Es como decir, a nivel consciente parecería simple analizarlo, pero cuando empezamos a estudiar un caso puntual, una persona, una vida puntualmente, nos vamos dando cuenta de que es más complejo el panorama y empezamos a entrar en campos más complejos y nos toca hacer todo un viaje de autodescubrimiento para yo poder poner en orden ciertas historias. Pero lo que yo les quería traer con este audio es precisamente que podamos comprender que todos esos momentos en los que entramos en una rumia, empezamos a rumiar con un tema, nos está hablando de una cuestión que no está resuelta. Y muchas veces empezamos como a querer responder o querer como explicar este fenómeno con ciertas ideas que muchas veces no terminan de resolver realmente la cuestión y tal vez nos dan como un placebo, nos funcionan de placebo y nos permiten como sentir que se resuelve la cuestión con tal explicación. Pero muchas veces esa cuestión vuelve, la vuelvo a traer de otra manera. Tal vez no la traigo en mi mente, pero la converso con algún amigo, la cuento, la empiezo a hablar. Esa cuestión sigue estando dando, o sea, sigue dándome vuelta en la mente porque no termino de procesarla, no logro masticarla, entenderla, podemos decir, comprenderla en su totalidad y que entre en mi mundo inconsciente y como que la situación descanse. Entrar en paz con esa situación sería. Ahora, cuando yo no logro entrar en paz con una situación, es porque hay partes que todavía no se terminan de resolver. Y si la situación es muy compleja, si tuve una crisis personal muy grande, si tuve, no sé, una separación de pareja que no entendí qué pasó, o una situación familiar que no entiendo qué está pasando, o alguna otra situación que muchas veces, hoy por hoy, tenemos como mucha información con respecto a diferentes filosofías que nos enseñan otras formas de ver la vida, una forma más espiritual, más metafísica. Y desde ahí es como que integramos a nuestra mente consciente todo un conjunto de conceptos más complejos. No sé, para quienes les guste la metafísica, seguramente ya han leído muchos conceptos, diferentes autores que nos traen información, y toda esa información ocupa un lugar en mi mente consciente y yo le tengo que dar, la tengo que poner en coherencia con mi sistema de pensamiento. Entonces, para quienes estamos precisamente en el viaje de ordenar nuestra mente, de que nuestro sistema de pensamiento tenga una coherencia, que sea una coherencia lógica, que me dé balance, que me dé orden, nos vamos a dar cuenta de que no es tan sencillo ordenar las diferentes filosofías y darle un sentido. Muchas veces nos lleva mucho tiempo armar una cosmovisión que haga sentido, que cierre por todos lados. Y siempre nos va a pasar que va a haber una nueva cuestión que nos desafíe nuestra cosmovisión y vamos a decir, nos invite a que crezca esa cosmovisión para poder sostener esta coherencia de la que estoy hablando. Entonces, ¿cuál sería la invitación con este audio? Bueno, precisamente la invitación es a comprender que siempre que estamos rumiando, siempre que estamos como masticando una cuestión, nos va a trasladar a algo que nos toca resolver. Y algo que nos pasa muy comúnmente es el vivir como autoengañándonos a nosotros mismos. El autoengaño es un ejercicio de automanipulación, podemos decir, y que muchas veces también se relaciona con la manipulación que hacemos a los demás o que los demás hacen con nosotros. Hoy por hoy vivimos en sociedades que hemos como desarrollado o aprendido por estos mismos sistemas familiares en los que vivimos diferentes métodos de manipulación. Y esa manipulación la podemos ver en parejas, la podemos ver en familias, la podemos ver en gobernantes, la podemos ver en diferentes personas que mienten, que engañan, que muestran una cosa, pero en realidad quieren otra. Ahora, en psicología o en desarrollo personal, cuando empezamos a ver las motivaciones personales, nos damos cuenta que no solamente tenemos las motivaciones principales o lo que compartimos al mundo, sino que muchas veces nuestras motivaciones en realidad son aparentes. Hay una ultra motivación, hay una motivación real que se esconde en lo profundo. Entonces, cuando yo abierta o conscientemente estoy manipulando, voy a decir que yo me muestro de una manera que yo quiero, o vamos a decir que yo muestro una motivación, la aparente, la que yo le muestro a la persona que estoy queriendo manipular, pero por debajo tengo otra manipulación, mejor dicho, tengo otra motivación que me está como pidiendo otra cosa. Supongamos que yo tengo una pareja
y yo le esté mintiendo a mi pareja, esa mentira oficia de manipulación y yo le estoy mintiendo porque por debajo de lo que yo estoy diciendo, de la realidad aparente que le estoy mostrando, hay una realidad diferente. Entonces yo le digo a mi pareja que la amo, pero por otro lado tengo una relación paralela, salgo con alguien más, o estoy como, o tengo dudas de la pareja, o tal vez no tengo otra relación, pero no estoy sintiendo mucho deseo por mi pareja, empiezo a tener dudas. Esas dudas, cuando yo le digo a mi pareja que lo amo o la amo, esa duda oficia de una ultra motivación. Ahí hay otra motivación que no es la aparente, la que yo estoy mostrando, que es el poder compartir ese amor con mi pareja. El decir, bueno, yo quiero construir la pareja, pero tengo una ultra motivación que es una duda. Si yo realmente quiero o no construir esta pareja. Ahora, cuando empezamos a entender el inconsciente nos vamos a dar cuenta de que son muchas capas que hay ahí. No solamente tenemos la capa consciente y la capa del inconsciente más cercana, vamos a decir, o un inconsciente más como, sí, como más cercano a mi consciente, que yo lo puedo reconocer, que yo puedo decir, sí, yo siento que tengo dudas. Entonces, eso podemos decir que es una capa un poco más profunda de mi conciencia. No sé, supongamos que una capa más profunda sería si yo me voy a dormir y empiezo a soñar con otras personas o sueño que hablo con mi pareja y le cuento que tengo un amante, no sé. Ahí ya nos estamos encontrando con una capa un poco más profunda. Sería como empezar a entender que nuestro psique no es solamente la capa consciente, sino que hay otros aspectos más inconscientes que nos toca reconocer, vamos a decir. Ahora, esas capas no son todas, hay capas aún más profundas que tienen que ver con nuestra historia personal y nuestra historia familiar. Esas capas más profundas solamente las podemos encontrar cuando estamos haciendo un proceso personal con alguien o cuando estamos haciendo algún tipo de terapia o cuando nosotros mismos, puede ser con nosotros solos, que estemos haciendo un ejercicio de autoindagación muy honesta, que yo empiece a profundizar en mí para encontrar ciertas respuestas a algún caos psicológico que yo esté atravesando. Entonces, si yo tengo una rumia mental, una conversación que constantemente vuelve a mi mente con respecto a algún tema y generalmente se va transformando, porque en la medida que vamos viviendo, muchas veces esa rumia ya no es con mi jefe, ahora es con mi pareja, ya no es con mi pareja, ahora es con un familiar, ya no es con mi familiar, ahora es con un compañero, ahora vuelve a ser mi jefe. Y esa rumia se va mostrando en diferentes situaciones de mi vida, como que se va transformando o se va como posicionando, proyectando en diferentes actores de mi vida personal. A veces tiene que ver con la misma situación, a veces tiene que ver con diferentes situaciones. Entonces, si yo quiero hacer un ejercicio de entender esto, esta incoherencia que hay en mí, porque volvemos a la idea de las incoherencias, cuando esta rumia está constante en mi mente, lo que me está mostrando es que hay una incoherencia personal en la que yo estoy viviendo. En el ejemplo de la pareja, yo digo que amo a mi pareja, pero por el otro lado tengo dudas. Entonces, ahí hay una emoción que está como dudosa. Entonces, si mi pareja me muestra que no sé, me quiere abrazar, a veces yo me empiezo a sentir incómodo, me molesta, siento mis emociones que se empiezan a revolver y no sé por qué, no sé, no, o mejor dicho, no quiero asumir que tengo ciertas dudas, no quiero empezar a trabajar esas dudas, porque si yo trabajo esas dudas implicaría cuestionar y a veces cuando yo cuestiono a mi pareja, cuestiono tal vez un matrimonio de muchos años, cuestiono una pareja que me es muy cómoda o que me es muy útil, porque a veces yo tengo una pareja que me es útil, no tanto en lo amoroso, pero supongamos que yo trabaje en el trabajo de mi pareja o que esta pareja sea la persona que me mantiene o que me brinda, no sé, como tranquilidad económica. O esa persona es la que tiene los contactos. Entonces, una persona que tiene muchos contactos y a mí eso me sirve. O vivo en la casa de mi pareja y yo actualmente no estoy trabajando o no me alcanza para poder pagarme un alquiler por mí mismo. Entonces hay muchas historias que nos muestran el por qué sostenemos parejas cuando tenemos dudas. Ahora, yo no puedo evitar, si tengo esa duda, no vivir esa incoherencia o ese aturdimiento emocional y que por ende haya una rumia en mi cabeza. Ahora, cuando yo empiezo a entrar en este caos interno, muchas veces lo que buscamos es un mecanismo de balance, busco una forma de balancear. Y esa forma de balancear esa rumia y ese caos emocional que yo estoy viviendo tiene mucho que ver con el cómo encontrar una forma de contrarrestar las emociones que esa situación me genera o las emociones
como desordenadas que esa situación me genera. Entonces, si yo en el ejemplo de la pareja estoy viviendo estas dudas, pero no quiero asumir que se trata de eso, el conflicto que yo tengo, lo que voy a buscar es cómo decir que el conflicto es otra cosa. Entonces ahí surge que, por ejemplo, yo señalo a un hijo como el conflictivo, o el que me enoja, o el que me molesta, o a un compañero, o a la casa, no sé, no me gusta mi casa, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Entonces yo empiezo a darme explicaciones de ese desbalance emocional con una situación externa que yo esté viviendo, con una situación de mi vida. Sería como decir, buscar una situación externa que en lo aparente responda a mi caos emocional y utilizar esa situación externa como una explicación para el caos emocional que tengo, porque si yo empiezo a indagar en mi caos emocional, algo de mi status quo va a tener que cambiar, algo de mi vida actual va a tener que cambiar. Y ese es un ejercicio que muchas veces nos cuesta hacerlo y es muy entendible y a todos, cada quien tiene su historia y esto no es un juicio hacia por qué nos pasa lo que, hacia nosotros como personas, vamos a decir, pero sí que nos toca preguntarnos a nosotros mismos si queremos seguir sosteniendo esa incoherencia personal o antes de esa respuesta, vamos a decir, o a esa pregunta, sería si nos vamos a animar a empezar a indagar en esa incoherencia personal para tener una respuesta más clara de por qué estoy rumiando, de por qué tengo un caos emocional, o más lógica o más coherente, y que en base a esa respuesta yo pueda como decidir si quiero seguir sosteniendo esta pareja, que en el ejemplo que estaba dando sería una pareja por conveniencia, no por amor, si quiero seguir sosteniendo un trabajo, si quiero seguir sosteniendo una dinámica familiar. Entonces, yo nunca puedo como calmar o resolver esa rumia dándome una respuesta aparente, que solamente resuelva la cuestión en lo externo. Vamos a decir que me quede cómoda. Entonces, si yo tengo un hijo que, no sé, a veces se le llama chivo expiatorio al hijo que se lo usa como un método para explicar el mal humor de uno de los padres. Entonces, supongamos que yo soy un padre malhumorado y ese mal humor en lo más profundo, en las capas inconscientes, tiene que ver porque, bueno, primero tengo una duda con mi pareja y hay otras cuestiones abajo. Recordemos que siempre el análisis del inconsciente es como destapar una olla. Yo lo destapo, abro como la olla a presión, sale la presión y empiezo a encontrar un montón de cuestiones adentro. Y es una olla que es sumamente profunda y que tiene un montón de cuestiones que están ahí revolviéndose. Entonces, cuando yo la destapo, me toca hacer todo un viaje y la respuesta que primero encuentro tal vez es esta duda, pero por debajo hay otras cuestiones que muchas veces cuando resuelvo las cuestiones más profundas, esa duda desaparece y me da claridad de que sí, yo amo a mi pareja o no quiero terminar este matrimonio. Entonces no sería tampoco tenerle miedo a la primera respuesta, porque esa primera respuesta está en una primera capa del inconsciente y no sabemos si más abajo va a seguir siendo la misma cuestión. Vamos a decir, esa respuesta que yo me doy cuando recién destapo la olla, me va a dar una respuesta muy superficial todavía. No vamos a saber si esa respuesta superficial realmente responde al desorden emocional que tengo o no, o hay algo más profundo. Y a veces esa respuesta superficial está oficiando de la misma manera que la primera respuesta, que sería esta respuesta aparente que yo uso con lo externo. Esa primera respuesta más inconsciente o más profunda que yo estoy ocultando, que yo todavía sé que está ahí, todavía está oficiando de como una respuesta superficial. Tal vez hay otra respuesta más profunda que me toque encontrar y que por un motivo, un trauma inconsciente, alguna cuestión que no hayamos nunca resuelto de nosotros en nuestro pasado, en nuestro sistema familiar, no querramos entrar ahí. De la misma manera que si yo resuelvo esta cuestión superficial, mi status quo, vamos a decir, más cotidiano va a cambiar. Si yo entro en algo más profundo, me va a tocar hacer un cambio aún más profundo. Entonces sería como decir, si yo no quiero hacer el primer cambio, imagínense los cambios más profundos. A veces no queremos entrar en tanto cambio en nuestra vida porque sería como replantearnos hasta nuestro propio sistema de pensamiento. Y ahí está mi invitación que yo siempre digo, no se trata de hacer todo en un solo día, sino el aprender a hacer o el tomar conciencia de que esto es un viaje para toda la vida. Y siempre vamos profundizando quienes queremos como crecer como personas, como individuos, encontrar más coherencia personal.
Entonces, sería como decir, eh, el análisis del inconsciente sería como por niveles. En un primer nivel resuelvo lo superficial, en un segundo nivel resuelvo lo que está un poquito más en lo profundo, en un tercer nivel voy más para lo profundo y en algún momento a veces encuentro un punto de, bueno, acá freno, un tiempo. Y a veces pasa que la vida nos pide seguir avanzando y otras veces ese punto que nos encontramos, bueno, tal vez me alcance. En mi experiencia personal, siempre necesitamos seguir profundizando porque cuando no profundizamos, cuando no buscamos coherencia, mayor coherencia, es como que dejamos de crecer. Y todo ser vivo está en crecimiento constante y nosotros no somos una excepción. Entonces, dejar de buscar coherencia, a mi forma de ver, es dejar de crecer, dejar de buscar cómo crecer como personas, ser una persona más coherente, una persona más consciente. Entonces, dejar de crecer, en mi experiencia, no resuelve la cuestión y muchas veces el dejar de crecer nos hace entrar también en una incoherencia, como en un caos personal de decir, no estamos creciendo, quiero seguir creciendo. Y esa es una invitación que nos toca a todos asumir y decir, ¿estoy creciendo en mi vida o solamente me estoy moviendo? Porque moviéndonos nos estamos moviendo todos. Y obteniendo logros económicos, algunos más, algunos menos, estamos logrando todos, o cambios, vamos a decir, en nuestra vida. Pero crecimiento, crecer realmente, eso, como yo lo veo, no lo estamos haciendo todos. Hay quienes eligen seguir creciendo y hay quienes eligen la zona de confort. Y mi invitación siempre es a crecer, porque si yo no crezco, nunca logro salir de esa rumia. Es como que me empiezo a estancar y ese caos psicológico se sigue sosteniendo. Entonces, para hacer como un resumen de lo que hemos charlado, lo que nos toca comprender es que siempre que existe una rumia, hay una cuestión que a mí me toca resolver. Esa cuestión que a mí me toca resolver, yo voy a tener una respuesta primaria, que es una respuesta todavía muy consciente o muy superficial, que sí me va a estar hablando de rasgos más inconscientes, pero que todavía no me va a estar respondiendo la pregunta realmente. Solamente me va a estar como funcionando como si fuese una manipulación que yo me hago a mí mismo, un autoengaño, a veces autoengaño al otro, a mi pareja, a las personas de mi alrededor. Y por supuesto que siempre que me estoy autoengañando, hay alguien más al que yo estoy autoengañando, que son las personas de mi entorno. Entonces yo, si no vivo en coherencia, esa incoherencia se va a reflejar en mi entorno. Entonces, la rumia viene por un mecanismo, viene por precisamente algo que me toca resolver y no estoy resolviendo, que me señala una incoherencia personal. Hay una parte mía que siente una cosa, piensa otra y actúa de otra manera. Solamente se va a resolver si yo entro en balance, si yo entro en coherencia, si yo le doy sentido a esa situación. Entra en coherencia personal. Ya entiendo lo que siento, entiendo por qué pienso lo que pienso y voy a actuar en base a eso. Mientras esa incoherencia se sostenga, va a seguir el caos en esa primera capa, en la capa superficial. Y el otro punto es comprender que el inconsciente tiene muchas capas y en la medida en la que yo resuelvo la más superficial, me va a tocar ir más a lo profundo. Y muchas veces la respuesta a la más superficial, a la que me lleva a autoengañarme o a manipular a los demás, no es realmente la que yo estoy creyendo. Entonces, como les di el ejemplo en la duda, en la pareja, muchas veces creemos que el problema es esta duda y por no animarme a profundizar en esa duda, no encuentro una respuesta más profunda que incluso haga que la pareja no se termine y que me encuentre con otra respuesta. O que la pareja se termine, que el trabajo se termine, que la situación se transforme y yo alcance un estilo de vida que me dé más paz, que me dé más orden, porque precisamente está más en coherencia personal. Por supuesto que voy a vivir todo el caos de llegar a ese punto, de atravesar mis miedos, mis dudas, mis inseguridades, pero en la medida en la que lo haga voy a poder alcanzar mayor coherencia personal y sentirme más en armonía y haber subido un escalón en mi crecimiento personal. Entonces la invitación es a cuestionarnos, a permitirnos comprender que si no crecemos nunca avanzamos y que siempre hay un escalón que está más arriba y que muchas veces ese caos interno que vivimos es una parte nuestra que nos está pidiendo crecer, que nos está pidiendo avanzar, que nos está pidiendo sacarnos una máscara y mostrarnos vulnerables y hacer un ejercicio de autoindagación y que por supuesto muchas veces necesitamos un acompañamiento porque quienes ya han avanzado en el proceso de crecimiento personal, ya han encontrado ciertas respuestas
y te pueden como mostrar algo que vos todavía no ves. Y también es parte de la humildad personal el poder abrirnos a que otra persona nos muestre. Y por supuesto que a cada quien le va a ser más desafiante o menos desafiante este ejercicio de abrirse a un otro. Porque abrirse a un otro también bueno, es todo un desafío, es como que nos implica como desnudarnos ante otra persona y que esa persona incluso me dé una respuesta que tal vez a mí no me guste y que me va a generar otro caos psicológico y me va a generar todo este viaje de tener que, bueno, ahora tengo que lidiar con esta nueva idea para poder alcanzar una coherencia, el darme cuenta de que tal vez no amo a mi pareja o no me gusta mi trabajo o me siento estancado o me siento que no estoy creciendo como persona o me doy cuenta de que soy egoísta o me doy cuenta de que soy sumamente banal o me doy cuenta de que, no sé, las diferentes realizaciones con las que nos encontramos cuando empezamos en un ejercicio de autoindagación, que la sociedad es sumamente banal, que la sociedad hay mucha mentira, mucha manipulación, que hay engaños, que vivimos en sociedades corruptas. Todas esas cosas que nos vamos dando cuenta son como despertares a otras, como a conflictos en nuestra vida que nos toca resolver. Y muchas veces mantenernos ciegos es más fácil. Ahora, abrir los ojos es el desafío de crecer, de madurar y de tener que yo responder a la vida de manera madura y no seguir contándome las historias que me contaba. Espero que les guste esta reflexión, que les dé para pensar. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, les mando un gran abrazo y hasta la próxima.